Y sobre el narcotráfico, la violencia y la impunidad en México, quisiéramos hablar ahora, y lo ven aquí, con José Antonio Guevara Bermúdez, abogado especializado en Derecho Internacional, en Derechos Humanos. Fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. Gracias por atendernos en Deutsche Welle. Muy buenas noches. El panorama de esta semana sobre hallazgos de fosas comunes, fosas clandestinas y ejecuciones amenazan quizás el relato del gobierno, que repite que no está en guerra. Hace poco el secretario de Seguridad mexicano dijo que se acabó el dominio del narcotráfico en el país. Me gustaría saber dónde cree usted que está México en la lucha contra el narcotráfico. Bueno, pues muy buenas tardes. México se encuentra en una situación muy parecida a la que se encontraba en las dos administraciones anteriores. Ha cambiado la narrativa oficial sobre cómo aborda los temas de seguridad y el combate al narcotráfico, pero la respuesta para combatir a las organizaciones criminales sigue estando basada en el uso de la fuerza militar, ahora a través de la Guardia Nacional, pero que se integra principalmente por elementos efectivos del ejército mexicano, sin que hayan causado baja de esa institución, por lo cual siguen los números de enfrentamientos muy presentes, de la misma manera en la que en las administraciones anteriores se estaban presentando. La política de drogas no se ha modificado en el país, sigue siendo una política punitivista y que se busca descabezar a los líderes de las organizaciones criminales. Entonces estamos en una situación idéntica al de las administraciones anteriores, con una narrativa distinta que niega que estemos en una situación igual. Señor Guevara, hablar de verdad, justicia, reparaciones en México, como en muchos otros países de Latinoamérica, muy difícil. El presidente ha prometido con vehemencia verdad, justicia, reparación. Continúa la impunidad. ¿Por qué? Bueno, principalmente la impunidad, en mi opinión, continúa porque no se podría contar con una política integral que busque entender cuáles son las causas que han motivado la violencia y que se investigue y procese y castigue los más de 77,000 casos de personas desaparecidas que se mantienen ahorita en desaparición forzada, que se investiguen las más de 30,000 denuncias de tortura y los más de 350,000 homicidios que se han cometido, todos estos delitos entre diciembre del 2006 y a la fecha. No se podría contar con una política que investigue, procese, castigue, recupere la verdad de lo sucedido a todos los perpetradores, porque se estaría investigando a las Fuerzas Armadas, y el presidente actual depende de las Fuerzas Armadas no solamente para las tareas de seguridad pública, sino también para otro tipo de tareas impropias, ya que los ha destinado para, por ejemplo, construir aeropuertos, para transportar libros de texto del Sistema Educativo Nacional. Han utilizado a las Fuerzas Armadas para el combate al robo de hidrocarburos en el país y para el transporte de hidrocarburos. Entonces se ve muy difícil que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda llevar a juicio por crímenes atroces, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra de los cuales han participado las Fuerzas Armadas y los más altos responsables de las Fuerzas Armadas, incluidos exsecretarios de la Defensa, y posiblemente el propio secretario de la Defensa actual esté involucrado en crímenes atroces de las administraciones pasadas. Señor Guevara, organizaciones de derechos humanos, quizás me pueda explicar usted esto. Estas organizaciones de derechos humanos, muchas de ellas denuncian que les están cerrando el espacio cívico en México. Escuchan que ellos son un producto de un viejo sistema, están siendo fuertemente atacados por el gobierno, criticados. ¿Por qué? Pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, principalmente él, ha encabezado esta narrativa en donde descalifica el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, las considera que son intermediarias entre la ciudadanía y el gobierno, y ha preferido optar por debilitar a las organizaciones porque son quienes han puesto en duda y han evidenciado las contradicciones y promesas incumplidas del presidente Andrés Manuel López Obrador en los cambios que ofreció durante su campaña electoral. Ofreció cambios en materia de seguridad,
diciendo que iba a retirar a los militares de esas tareas impropias, lo cual no ha hecho, sino por el contrario las ha fortalecido. Ofreció un cambio en el político de drogas, lo cual no ha sucedido, se mantiene el mismo tipo de política de drogas. Ha hablado del combate a la corrupción y la transparencia, y este gobierno no es más transparente que los anteriores, y las investigaciones, procesamientos y castigos de los hechos de corrupción siguen siendo la excepción y no la regla general. Entonces, al presidente no le conviene que existan organizaciones de la sociedad civil fuertes que puedan poner en duda su narrativa de transformación. José Antonio Guevara Bermúdez, muchísimas gracias por estas aclaraciones y este análisis. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.